formalmente, mi nombre es Henry Cedeño Otárola. Trabajo en la Fundación para la Sostenibilidad y la Equidad, conocida como Aliarse, justamente en el área de coordinación de alianzas y vinculación estratégica. Hoy vamos a hacer un recorrido de aquí a 40 minutos aproximadamente sobre algunos elementos que es importante considerar para poder diseñar, gestionar y coordinar alianzas de manera efectiva. En pantalla pueden ver rápidamente la agenda en donde ahorita estamos con la bienvenida e introducción. Posteriormente nos vamos a mover rápidamente, hablar un poquito del contexto que rodea el tema de las alianzas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel, pues un poco más global. Vamos a definir también qué significa un esquema colaborativo o alianza desde una óptica de cómo las concebimos en Aliarse, que es la organización promotora de alianzas público-privadas en Costa Rica. Entraremos también a hacer un recorrido por esos principales elementos del ciclo de vida de las alianzas, que justamente son un conjunto, un conglomerado de fases por las que nosotros, desde la organización y basados en la experiencia, reconocemos que un esquema colaborativo exitoso debería recorrer para ir terminando justamente con algunos ejemplos de alianzas que ahorita tienen lugar pues en Costa Rica y que de alguna u otra manera queremos traer a esta mesa o espacio virtual para que ustedes puedan conocer. Dicho lo anterior, voy a moverme a hablar un poquito sobre el contexto que rodea las alianzas y justamente empezamos tomando como referencia la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda al 2030, que justamente lo que propone son una serie de prioridades a nivel global para poder atender temas en específicos, por ejemplo, desde una economía más próspera, una sociedad más próspera, un medio ambiente más saludable, con metas específicas para que como sociedad global nos podamos comprometer para poder dar respuesta y atender. Lo importante de todo esto, de esta agenda también, es que nos dice, hay un objetivo, una meta que tenemos que cumplir y es una meta que no se logra de manera individual, se logra de manera colectiva. Y es justamente ese objetivo 17 que dice que para poder lograr esas 16 metas, que están ahorita en pantalla, debemos trabajar en alianzas. Y justamente ese es un contexto importante, máxime con la realidad que actualmente enfrenta la sociedad costarricense, pero también la sociedad regional, incluso la sociedad global, en donde vemos un crecimiento muchísimo más marcado y globalizado de los mercados, de las economías. Esto significa que el sector privado cada vez se va extendiendo, se va ampliando y con esto su injerencia en la resolución o el abordaje de estos retos también aumenta. Por el contrario, a nivel del sector público, vemos que hay una contracción un poco más marcada, que está marcada justamente por lo que ven en pantalla, ese deterioro en la confianza con respecto a la gobernabilidad que hoy día enfrenta el sector público, los recursos limitados, especialmente desde este sector para poder dar respuesta al abordaje de los retos, y esto se ve en esa disminución de la capacidad del Estado. También hay algo importante aquí, que es otra fuerza un poco externa que es parte de este contexto, y es que justamente en esta nueva era vemos que organizaciones de la sociedad civil, como las organizaciones no gubernamentales, la cooperación internacional, la misma academia, tienen una participación también más importante y se involucran más y quieren más respuestas y ser partícipes de este abordaje de retos. Con respecto a la coherencia sistémica, lo que quisiera mencionar aquí como parte del contexto es que justamente en toda esta expansión del sector privado, la contracción del sector público y la expansión de las ONGs, vemos que hay
un montón de elementos, de organizaciones, de fuerzas, tratando de abordar diversos temas que se mueven en diferentes direcciones. La coherencia sistémica lo que dice es, bueno, identificamos todas estas fuerzas interactuando en el medio, necesitamos ponerlas de acuerdo. Y justamente es aquí donde empezamos a tratar que desde esta coherencia sistémica alinear aquellas organizaciones, sean públicas, privadas, de sector o sociedad civil que están trabajando bajo un objetivo específico, tratar de ponerlas de acuerdo para poder canalizar esos recursos en función de esas metas. Eso es lo que nos propone la coherencia sistémica. Y especialmente en Costa Rica, Aliarse en 2020 elaboró un estudio que se llama El estado de las alianzas y justamente identificaba algunas oportunidades para trabajar colaborativamente. Voy a ponerlo como oportunidades, pero al final y al cabo también se traducen en retos y justamente uno de esos principales es la situación que engloba la crisis de confianza entre el sector público y el sector privado, por una serie también de realidad, incluso de estereotipos que han sucedido a nivel de estos sectores. Otro de los retos que hay en Costa Rica, y también lo hemos visto a nivel regional, es que a nivel normativo nos seguimos quedando cortos para poder promover el trabajo colaborativo. Justamente, y en el marco de los cambios políticos que existen en el sector público, hemos también visto que los periodos políticos en los que se localizan las alianzas de alguna u otra manera afectan la continuidad de esta. Hay un tema innegable en este contexto y es que también desde las organizaciones y más aún desde las personas necesitamos seguir identificando cuáles son esas principales habilidades y capacidades técnicas para poder trabajar en alianza. Justamente esto es un reto. Hay poca comunicación de los alcances y los resultados del trabajo colaborativo que nos permitan decir, esta es una opción que, que hace algunos años era una alternativa. Hoy, desde la organización, desde Aliarse, lo hemos estado identificando como una necesidad el trabajo en alianza y por supuesto, como ustedes sabrán, los retos evolucionan en cuanto a su impacto, en cuanto a su complejidad. Y a nivel de organizaciones, cada vez tenemos recursos más limitados para poder hacerles frente. Estas son algunas oportunidades para el trabajo en alianza, slash, retos que hemos identificado para poder hablar un poco del contexto. Pero ahora, bien, las alianzas se postulan como esas relaciones entre diferentes organizaciones. Pueden ser organizaciones de los sectores claves que nosotros identificamos, sector público, sector privado y sociedad civil organizada, en donde estas organizaciones se fijan un propósito en común. Ojo, sin dejar de hacer lo que por naturaleza, por normativa, por core de negocios hacen para poder trabajar bajo un propósito compartido. Bajo esta lógica de propósito compartido, las organizaciones y bajo la concepción de alianzas combinan recursos, combinan competencias, habilidades no solo organizacionales, sino habilidades también personales, porque recordemos que al final y al cabo, quienes representamos las organizaciones en una alianza somos también personas. Pero también, y algo muy importante que no se nos olvide, es que cuando estamos en un esquema colaborativo, compartimos los retos que identificamos y que tenemos que gestionar para poder dar respuesta a esa meta, a ese reto o a esa oportunidad, porque también las alianzas también se pueden dar en el marco de querer potenciar una fortaleza que identificamos. Compartimos retos, eso es muy, muy importante, riesgos al momento de trabajar en alianzas. Esa es una definición bastante corta, práctica, y ya casi lo vamos a ver un poco más al término de esta sesión en algunos ejemplos de alianzas que ahorita tienen lugar aquí en Costa Rica. Cuando decidimos trabajar en alianzas, decidimos trabajar también bajo principios, y es por eso que hemos identificado que
principios que son mandatorios, por decirlo de algún modo, en alianza. Y por ejemplo, tenemos la transparencia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las alianzas son relaciones ganar-ganar. Y en esas relaciones ganar-ganar, los intereses, las expectativas y las necesidades de cada una de las organizaciones que se unen para trabajar bajo un propósito compartido tienen que estar completamente claro y conversado entre las organizaciones. Sin lugar a duda, si estamos en una alianza es porque tomamos la decisión bajo un compromiso de realmente hacerlo. Estar en alianza significa trabajar bajo o trabajar con diversidad de organizaciones, diversidad de intereses y diversidad de personas. Por eso, aceptar con respeto la diferente naturaleza y las condiciones de cada una de las partes es un principio de las alianzas. Beneficio mutuo, como les decía, las alianzas son relaciones ganar-ganar. El principio de equidad. En una alianza tenemos igualdad en participación sin importar si la organización A es la que pone el 90% de los recursos económicos, por decirlo de algún modo. En una alianza, las organizaciones tienen la misma oportunidad de participar a nivel de voz, de voto. Y todo esto, por supuesto, que tiene que estar normado, que ahora lo vamos a ver, y que también es uno de esos elementos distintivos que hacen que las alianzas sean exitosas. Y nuestro entorno es cambiante. Ustedes saben que el entorno económico, el mismo entorno físico, ¿verdad? Del medio ambiente son contextos pues bastante dinámicos y justamente las alianzas tienen que ser flexibles para poder adaptarse a todas esas nuevas situaciones que se van dando en el medio y para poder dar respuesta también a esos retos que pues por supuesto como les decía ahora evolucionan en complejidad también. Esos son algunos de los principios. Voy a entrar a este tema que el ciclo de vida de las alianzas, como les decía, quizás acá es donde nos vamos a extender un poquito más. Sin embargo, como les decía al inicio, nos vamos a tratar de apegar a esos 40 minutos, que por lo general dura un espacio como de este tipo. El ciclo de vida de las alianzas, no quiero que lo veamos como un ciclo de vida de un proyecto, porque las alianzas son completamente diferentes de un proyecto. Sin embargo, y no quiero que lo veamos como un elemento lineal, porque podemos pasar de una etapa a otra justamente debido a esa capacidad dinámica adaptativa que tienen las alianzas y los retos. Nos podemos mover de una fase a otra. Lo importante es considerar todas estas etapas y en la medida de lo posible garantizar su su tránsito desde cada uno de los esquemas que vayamos a promover. Entonces, el ciclo de vida de las alianzas, nosotros lo concebimos como esas fases que tienen que ver con el diseño, la gestión y por qué no la evaluación misma de las alianzas. Son dos etapas que ya les voy a ir mencionando y que pues tienen que ver directamente con el éxito de las alianzas. Por ejemplo, tenemos el primero de ellos, que es el alcance. Y aquí abro un paréntesis. Aliarse ha definido que hay algunas de estas etapas que son críticas en el momento de diseñar y de gestionar alianzas. Justamente después de explicar un poco este ciclo de vida, voy a hacer como un zoom in en algunas de esas etapas críticas. Una de ellas es el alcance. Necesitamos saber cuál es nuestro propósito compartido a nivel de las alianzas para poder convocar, para poder identificar a las partes claves que pueden ser parte del esquema colaborativo. Tenemos que identificar justamente a esas organizaciones que sí o sí deben de estar y que de esto depende la continuidad de la alianza. No sé, vamos a hablar, por ejemplo, que si vamos a tratar un tema de vida silvestre, lo importante es que podamos tener al ente rector
actor en materia de conservación de vida silvestre en una alianza como esta. No necesariamente tiene que ser la parte central, puede ser incluso desde alguna de las figuras de descentralización de estas organizaciones para poder ser parte. El hecho de establecer la alianza tiene que pasar a través de un proceso o al menos de un análisis de factibilidad en donde tengamos la evaluación de los recursos necesarios, del tiempo, de la coherencia que tiene esta alianza con nuestra organización para poder fijar los objetivos, identificar cuáles son definitivamente, una vez confirmada, establecida la alianza, cuáles son esos recursos necesarios que vamos a requerir para poder mover el plan de trabajo estratégico u operativo que se defina. La estructura de la alianza, esto es muy importante, la estructura está muy apegada a los diferentes comités, por decirlo de algún modo, que se puedan identificar o conformar en una alianza. Podemos tener un comité directivo, un comité ejecutivo, un comité técnico, un comité de comunicación. A esto me refiero como estructura. Y la idea es que puedan tener una estructura bastante ágil para la toma de decisiones, identificar cuáles son esos grupos de interés que están en torno al propósito compartido de la alianza, muy apegado a esto y a la coherencia del mapeo de riesgos que les mencionaba ahora. Y también tenemos que tener una estrategia de comunicación interna, externa de la alianza para poder posicionarnos y que eso tenga también un propósito de búsqueda de recursos, de promoción de la alianza y justamente elementos o fases importantes por las que tiene que pasar sí o sí un esquema colaborativo es, por supuesto, que la ejecución de su plan de trabajo, pero también un proceso de monitoreo y evaluación, justamente con el objetivo de identificar, de medir el impacto y que toda esta información sea tomada para efectos de incidencia, de promoción, de comunicación. Una alianza también, y dependiendo de las partes que la integran, del logro de objetivos, de los retos, de las realidades de cada una de las organizaciones que la integran, también debería tener una estrategia de salida o de transición. Una estrategia de salida en caso que la organización A necesite por X o Y razón dejar el esquema colaborativo o que tengamos que cambiar nuestro propósito de trabajo o hacer ajustes, justamente basado en el principio de flexibilidad que les mencionaba también al inicio. Esas son las 12 fases que nosotros identificamos, pues por supuesto que cada una de esas fases es, por decirlo de algún modo, un mundo, son requisitos importantes, fases por las que nosotros desde Aliarse hemos identificado que los esquemas colaborativos deben caminar para poder garantizar de alguna manera el éxito. Todo esto también lo podemos ver desde los elementos constitutivos. Si el ciclo de vida de una alianza fuera de la forma de una casita, el cimiento de esta casita serían todos esos fundamentos, el alcance, el mapeo de actores, ya justamente la relación entre los actores y la estructura que tenga la alianza para operar, para tomar decisiones, son esas interacciones que se dan a lo interno y justamente el liderazgo va a ser ese techo o el propósito que cobija la alianza. Voy a hacer, como les decía, un pequeño zoom in en algunas de las fases críticas que hemos identificado en las alianzas. Y una de ellas es el alcance. Justamente el alcance se refiere a lo que sí somos como alianza y a lo que no somos. Lo que sí queremos resolver y lo que no podemos resolver. Lo que está dentro de nuestro nivel de influencia. Justamente lo identificamos como un problema o como una oportunidad, porque justamente no solo tenemos como alianza que dar respuesta a retos, tenemos también la oportunidad, y eso es una decisión organizacional de aquellas que integran una alianza para poder potenciar una fortaleza
que les permita a ustedes como organizaciones incidir, ojo, de manera positiva y estratégica en alguna situación que tenga que ver con desarrollo sostenible, que pueda estar ligada a esa agenda de desarrollo como la 2030 o incluso poder dar respuesta, ¿por qué no?, a mecanismos de planificación normativa país, como puede ser un plan nacional de desarrollo, contribuir pues a todo eso. Ahí podemos también, son elementos de contexto que podemos utilizar para definir el alcance de la alianza. Hay algunas preguntas que como organizaciones es importantísimo responder al momento de estar trabajando el alcance. Algunas de ellas son, ¿cuáles son esos problemas en cuanto a desarrollo sostenible que la alianza va a abordar? ¿Cuál es esa oportunidad que esta alianza va a contribuir a superar? ¿En qué retos específicos, objetivos específicos como alianza nos enfocaríamos? ¿Y cuál va a ser el objetivo de la alianza? Recordemos que aquí es importante que cada una, por ejemplo, en cuanto objetivo la alianza tenga pues las características específicas de un objetivo, que sea claro, que sea medible, ¿verdad? Todo ese tipo de atributos es importante incluso definirlo para poder tener un alcance claro. ¿Qué si somos, qué no somos y qué nos une? Otra de las fases importantes que no podemos dejar de lado cuando trabajamos en alianza es la identificación o el mapeo de actores. ¿Cómo nos relacionamos con esos actores? ¿Qué injerencia tienen los diferentes actores o algunas organizaciones que quizás hemos identificado de primera mano que podrían integrar el esquema colaborativo o a la alianza? ¿Y qué relación, qué recursos existen entre ellos? ¿Qué recursos pueden aportar ellos mismos? Antes de identificar estos recursos, es importante que como organizaciones sepamos que hay incentivos que nos motivan a estar de manera más fuerte en un esquema colaborativo. Cualquiera de esos que ustedes ven en pantalla es válido. Lo importante es tenerlo muy claro y poder comunicarlo al resto de actores. Esto justamente en el sentido de lo que les mencionaba al principio, las alianzas son relaciones ganar-ganar y bajo el principio de transparencia es importante que todas las organizaciones hablen de manera transparente cuál es su principal motivación para trabajar o conformar una alianza. Pueden ser realmente temas relacionados con reputación, con filantropía. Puedo como organización tomar la decisión de integrar una alianza debido a que se convierte o significa una inversión estratégica, lo que conocemos como esa licencia social para operar. También a nivel de riesgos, las organizaciones tienen sus propios sistemas de gestión de riesgos y justamente el integrar una alianza puede ser una manera para gestionar riesgos específicos de la organización, de su sostenibilidad o que tenga que ver con cadena de valor. Hay otras organizaciones que también deciden estar en una alianza justamente por esa posibilidad de aperturar nuevos mercados e incluso de aprender otras habilidades de otras organizaciones. Eso es muy importante tenerlo claro y conversarlo. Algo que también es importante al momento que estamos identificando cuáles son esas principales organizaciones que podrían integrar una alianza con la nuestra, es clave entender que las alianzas tienen que tener algo que ofrecer para poder convocar y captar esos socios importantísimos que posiblemente las van a estar integrando. Y justamente la generación de valor en las alianzas está en esos elementos que ponemos de manera ilustrativa en la pantalla, que tiene que ver con la complementariedad de recursos. Por supuesto, justamente para poder abordar una necesidad necesitamos que hayan organizaciones que pongan lo que nosotros quizás no podemos o lo que no nos es tan fácil poner al momento de trabajar en un esquema colaborativo. Lo que tiene que ver con la coherencia del sistema. Habemos muchas organizaciones haciendo muchísimas cosas en temas de desarrollo sostenible. ¿Por qué no
nos unimos a las organizaciones que están haciendo lo mismo, lo parecido a lo nuestro, sin dejar de hacer lo que para nosotros es core business, y nos unimos a ellos y optimizamos recursos, complementamos recursos, perdón. Em, También estar en una alianza de alguna u otra manera significa la creación de legitimidad como organización y que tiene que ver directamente con temas de innovación, desarrollo de habilidades personales. Esto es muy importante. Habilidades personales y habilidades o capacidades técnicas para poder trabajar en alianza. El tema de tener riesgos compartidos, y a nivel de alianza también existe la oportunidad de que las iniciativas que desarrollemos como alianzas, que puedan ser proyectos específicos, tienen una capacidad por las características de la alianza, una capacidad para poder ser escalables a nivel territorial y generar un impacto o un alcance mayor. Eso significa la generación de valor en las alianzas. Es importante definir esto. Ojalá posterior al alcance, cuando estamos tratando de acercarnos a esos principales aliados que concebimos como prioritarios en nuestro esquema colaborativo, para poder justamente ofrecerles un valor agregado al momento de hacer esa invitación. Al principio lo mencionaba, cuáles son los principales sectores que conforman las alianzas, que básicamente son el sector público, el sector privado y sociedad civil organizada. A nivel de sociedad civil organizada podemos desmenuzarlo un poquito más, como decimos, especialmente desde la parte de ONG, desde la parte de academia, cooperación internacional, algunas organizaciones incluso de base. Lo importante aquí es que esta categorización de sectores asigna un valor, asigna características específicas a las alianzas. Y justamente el éxito de las alianzas está estrechamente relacionado con los sectores y sus características en cuanto al papel que desempeñarán en las alianzas. Cada sector, por supuesto, tiene características específicas, tiene retos específicos, tiene atributos esenciales que son de utilidad para las alianzas. Lo importante aquí es que podamos identificar desde un sentido de corresponsabilidad la confirmación de esos sectores al momento de participar en nuestras alianzas. En pantalla están algunas de las principales contribuciones de manera muy general de estos sectores que identificamos. Por ejemplo, cuando tenemos al sector público en nuestras alianzas, de alguna u otra manera, una de sus principales contribuciones puede ser la articulación del propósito de la alianza con la visión país. Esa pertinencia más bien del propósito de la alianza con las metas país que tenemos. El sector público conoce realmente la realidad nacional, tiene información fiable, tiene información que nos permite tomar decisiones como alianza. Tiene esa capacidad de institucionalizar iniciativas y recursos para la prestación de servicios. La escalabilidad es una de las principales características o contribuciones que este sector podría asignar algún esquema colaborativo. Como sociedad civil, una de sus principales atribuciones es que protege el bien común, tiene un conocimiento técnico especializado, por supuesto, es un catalizador de la participación ciudadana, entonces eso nos permite, como les decía, proteger el bien común, tiene un conocimiento, está muy relacionado, vive el día a día también esos problemas ambientales y sociales con las comunidades, y tiene una injerencia importante con respecto a la rendición de cuentas y la transparencia. ¿Cómo podemos dar a conocer los resultados de la alianza o la presencia de la alianza en un contexto pues un poco quizás más localizado? Y el sector privado pues tiene toda una generación de economías de escala, tiene esa flexibilidad con respecto a la colocación, no solo recursos financieros, recursos tecnológicos, tiene todo el tema de innovación, tiene esa experiencia incluso en estrategias de sostenibilidad, responsabilidad social empresarial o filantropía que podemos asignar en los esquemas colaborativos.
Justamente el mapeo de actores lo que busca es identificar socios claves a nivel nacional o local con capacidad de colocación de recursos y resolución de esos problemas para poder dar valor agregado a la alianza. Definir las expectativas reales, justamente basado también en el principio de transparencia, cuáles son esas expectativas reales y posibilidades reales de participación de cada una de las organizaciones. Eso es importante dejarlo muy claro desde las primeras etapas de la alianza. No confundir socios estratégicos con grupos de interés. Eso es importantísimo. Recordemos que los grupos de interés pueden estar en torno a la alianza. Un socio estratégico, un aliado estratégico es aquel socio que tiene una injerencia clave en la resolución del reto que queremos abordar en la alianza. Esas son algunas de las herramientas que nosotros desde Aliarse hemos identificado para poder identificar, clasificar los actores e incluso entender cómo se relacionan estos actores. Por ejemplo, este esquema de la esquina inferior derecha justamente lo que nos dice a través de esas líneas punteadas, esos rayitos, esas líneas continuas, lo que nos identifica es cómo podemos medir, cómo podemos medir y analizar cómo se están relacionando las diferentes organizaciones que identificamos con potencial para integrar la alianza. Em, También, como para ir cerrando, identificamos algunos elementos claves de la gestión exitosa de las alianzas. Una de ellas es el establecimiento. Cuando en el ciclo de vida de las alianzas nos referimos al establecimiento, justamente hablamos de ese costo-beneficio, ese análisis de costo-beneficio que tenemos que hacer para entender si tomar la decisión de hacer la alianza es mayor a no hacerlo, a no trabajar en alianza. Entender si los actores que estamos convocando para participar en la alianza pueden asignarle ese atributo de complementariedad de recursos, justamente si las organizaciones que están trabajando en la alianza han tenido experiencias previas de trabajo en alianzas y tienen conocimientos y habilidades para poder hacerlo. Otro elemento muy importante cuando estamos trabajando en una alianza es normar esas interacciones entre las organizaciones. Y cuando me refiero a esa normativa es definir cuáles son esos roles, esas responsabilidades que cada una de las organizaciones va a tener a nivel de las alianzas, cuáles son esos compromisos y cómo podemos formalizar esas interacciones, incluso a nivel de comunicación. La comunicación está muy relacionada con el acuerdo de gobernanza porque también es normar cómo nos comunicamos. ¿Cómo nos comunicamos a nivel interno? Por ejemplo, a través de una política de comunicación interna, pero también cómo queremos proyectarnos y comunicarnos con esos grupos de interés, con esos potenciales socios estratégicos que todavía no están integrando la alianza, pero que es importante también tenerlos identificados para poderlos integrar. Y también un elemento importante es el estado de salud. El estado de salud de las alianzas, nosotros lo conocemos así a una evaluación que realizamos por lo general una vez al año a nivel de nuestras alianzas y que justamente es entender si las expectativas de las organizaciones que están integrando los esquemas colaborativos que promovemos se están cumpliendo. Si se están cumpliendo, excelente, que podemos seguir potenciando, pero si no se están cumpliendo, ¿por qué? ¿Qué necesitamos mejorar? ¿Cuáles son esos elementos que debemos reformar y reforzar para poder satisfacer esas expectativas en función del propósito común y siempre con información em, clara y clave para poder entender y tener como parámetro que las expectativas no se están cumpliendo? Esos son algunos de los elementos también que
Es importante tenerlos en cuenta al momento de gestionar alianzas para el desarrollo. Alsalus, Alianza por su Salud, es uno de esos ejemplos de alianzas que en la práctica aplicamos todas estas bases. Alsalus es un esquema colaborativo único en Costa Rica y que tiene un impacto en el sector salud justamente porque se enfoca en la detección temprana del cáncer en mujeres que viven en zonas alejadas, zonas de difícil acceso, con vulnerabilidad social, cultural, que justamente por diferentes razones no tienen acceso a un mamógrafo fijo, les llevamos ese mamógrafo a través de un camión para que puedan acceder a ese importante examen médico. Está integrado por organizaciones de todos estos sectores que les mencionaba, justamente está representado por la Caja Costarricense del Seguro Social, el Hospital Clínica Bíblica, el Automercado, el Banco Nacional y nosotros como Fundación Aliarse. La meta de esta alianza es tamizar anualmente 5.500 mujeres que viven en 15 áreas de salud que son priorizadas por la Caja Costarricense del Seguro Social y que son priorizadas justamente bajo estudios técnicos que respaldan el porqué de esas específicas 15 áreas de salud. Otra de las alianzas que quisiera ejemplificar y que es como una variante o una otra posibilidad de trabajo es la alianza privada-privada. Costa Rica Recupera es una alianza sectorial que en Costa Rica justamente lo que busca es aumentar la recuperación del plástico que estas organizaciones que están acá, estas tres organizaciones que son las principales a nivel de embotelladoras de Costa Rica, FIFCO, Dos Pinos y el sistema Coca-Cola, ponen en el mercado. Perdón, em, aumentar la recuperación del plástico hasta un 80% en 2025. Justamente estas organizaciones dejan a un lado su competencia diaria innegable en el mercado y deciden trabajar bajo acuerdos colaborativos para poder recuperar cada vez más plástico que colocan en el mercado. Tenemos otra alianza importante en Costa Rica, que es la Alianza para la Acción Climática. Justamente lo que busca ser es una plataforma de organizaciones del sector privado con participación del sector público, específicamente desde el programa País Carbono Neutralidad, y que justamente lo que busca es movilizar estas empresas hacia la acción climática. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de alianzas que han pasado por estos elementos, por estas fases del ciclo de vida y que es importante pues considerar, que es importante consultar cuando estemos tratando de pensar para diseñar y gestionar lo que corresponda a nivel de alguna alianza público-privada. Eh, este tema da para muchísimo. Cada una de esas fases es un mundo, tiene herramientas. Es importante considerar la facilitación de estas alianzas también como uno de los elementos de éxito. Justamente tenemos que tener una organización que sea capaz de convocar, de sostener esos espacios y de siempre guiar las organizaciones hacia ese propósito, ¿verdad? Porque a nivel de contexto hay muchos distractores que no son, que son importantes, pero que es más importante mantener el norte claro y justamente ese sostener del espacio se conoce también como facilitar las reuniones, facilitar el logro de objetivos y demás. Entonces, eso era lo que teníamos preparado para hoy, justamente. Estamos muy apegados al tiempo del webinario. No sé si por chat tendrán algunas preguntas, algunos comentarios que quieran hacer. No sé si tienen, yo no programé la sesión, si tienen alguna posibilidad de abrir el micrófono y pues hacer algún comentario, alguna pregunta, les escucho con total anuencia. Voy a terminar la grabación.